muchas bendiciones. Vamos a tener un estudio bíblico de nuestro libro, como siempre, El Sendero de la Verdad, y estamos con el número 10. Y esta tarde estamos estudiando la lección 25, La Mayor Esperanza. Y nuestro hermano Rogelio Tristán nos va a traer la lección esta tarde y vamos a hacer una oración. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, levantamos el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús podemos nosotros los seres humanos ser salvos. Gracias, Señor Jesús, porque en ti tenemos vida eterna, tenemos esperanza. Y tus promesas verdaderamente, Señor, son nuestra gran esperanza, porque tú eres un Dios verdadero, eres un Dios fiel y no mientes, Señor. Padre, en esta tarde te suplico la unción de tu Espíritu Santo sobre nuestro hermano Rogelio, que, Señor, unja sus labios, unja su mente. También, Señor, suplicamos la unción de tu Espíritu Santo sobre nuestras mentes, nuestros corazones, para recibir tu palabra y hacerla vida, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos este tiempo. Y, Señor, todo esto oramos, dándote gracias por tu palabra. Gracias por Jesús. Gracias por nuestro hermano Rogelio. Gracias, Señor, por tu iglesia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Gracias, hermano Rogelio. Buenas tardes, Dios les bendiga. Y como ya lo dijo nuestra pastora, hoy estaremos con un estudio en nuestro libro. Y es la lección número 25 y se titula La Mayor Esperanza. Si tienen sus Biblias, yo les voy a pedir que las abramos al Evangelio de San Juan, capítulo número 11, y le daremos lectura a los versículos del 1 al 12. Yo lo haré desde aquí y ustedes en sus casas también lo pueden seguir. Siempre es bueno que tengan listas sus Biblias porque es la herramienta de estudio que más utilizamos. Y le voy a dar lectura, lo repito, San Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 12, y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muerte de Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Amén. El versículo para memorizar que nos pide hoy nuestro estudio se encuentra en el mismo capítulo 11, el versículo 25, y dice así, les dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Juan 11, 25. El propósito de esta lección es ayudar a los alumnos a poner su fe en práctica, y no solo a los alumnos, yo creo que también a nosotros mismos que estamos enseñando o estamos tratando de aprender también juntos. Y dice poner su fe en práctica, y cuando tenga
que enfrentar la muerte confíe en el poder de las promesas del Señor Jesucristo. Vamos a entrar así a lo que es la introducción de nuestra lección. Y miren, ustedes saben, los que me conocen saben que yo me gusta mucho manejar. Entonces, yo antes tenía una camisa que tenía el dibujo de una camioneta y decía, ¿hay vida después de la muerte? Y decía, la contestación era, toca mi troca y lo sabrás. Toca mi camioneta y lo sabrás. Entonces, la pregunta de mayor importancia que nos hacemos siempre en toda clase de iglesias, y aunque no estés en la iglesia, tiene que ver con la muerte. Hay preguntas que tienen que ver con la vida, ¿va? Cómo vive uno, pero el mayor de todos estos misterios es la muerte. Así es. Y todos nosotros como creyentes sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece muchos beneficios hoy mismo, así como anteriormente en esos tiempos ofrecía tantas cosas, porque Él hacía milagros, Él sanaba personas, hacía tantas cosas. Entonces esos mismos beneficios hoy nosotros también los tenemos. El más grande de todos estos beneficios, ¿cuál es? La vida eterna. Amén. La resurrección, la vida eterna. Entonces, es algo que uno como creyente, para uno es algo práctico. O sea, para uno es una de las promesas que uno puede decir es la más grande. Así es. Entonces, nosotros siempre nos podremos hacer estas preguntas. ¿Resucitarán los muertos? La vida es breve, y más para quien está quizás triste o pasando por un momento difícil al perder algún familiar o algún ser querido. Entonces hoy vamos a estudiar sobre esto, cómo podremos enfrentar estas situaciones, y a pesar de que haya tristeza, que haya dolor en nosotros, hay buenas noticias. Y hoy vamos a ver cuáles son estas buenas noticias. El primer punto que vamos a ver es cómo enfrentar la muerte. En los primeros 4 versículos a nuestro Señor Jesucristo le dan la noticia. Cuando el Señor recibe la noticia de que su amigo Lázaro está enfermo, Él dijo que esta enfermedad no sería para muerte, sino para la gloria de Dios, sino para que Él fuera glorificado en esta muerte. ¿Qué nos estaba dando a entender? Nos estaba dando a entender que la muerte de Lázaro, o sea, esta enfermedad más bien no terminaría en la muerte. O sea, la muerte sería vencida cuando Él lo resucitara. Y nosotros podemos entender esto porque era como una cierta, ¿cómo les podré decir? Pero era un anticipo de lo que iba a suceder cuando nuestro Señor Jesucristo venciera la muerte en la cruz. Amén. Entonces, Él lo que estaba diciendo es que la muerte aunque Lázaro iba a morir, prácticamente su cuerpo no iba a poder ser retenido por el sepulcro. Y es verdad que nuestro Señor Jesucristo solo dijo Lázaro, aunque no lo dijo, perdón. Es verdad que Él pudo haber dicho Lázaro va a morir, pero después va a resucitar. Pero no lo hizo así, porque Él tenía gente, sus discípulos, había gente que estaba consolando a María y a Marta. Entonces Él lo que quería era que estas personas enfrentaran esta situación sin saber cuál era el propósito. Así como muchas veces nosotros no entendemos cuáles son los propósitos de Dios, Él así quería que pasaran las cosas. Él sabía que lo iba a resucitar, pero no lo dijo. Y nosotros podemos ver que estas clases de cosas, esta clase de incertidumbre, al no saber muchas veces los propósitos de Dios, al no conocerlos,
nosotros es lo mismo que nos ocurre cuando atravesamos por esta clase de situaciones. Entonces debemos de recordar que Dios siempre tiene un propósito en todo, en la enfermedad, en la salud, en todo. En todo Dios siempre tiene un propósito y nosotros debemos de confiar en que ese propósito es para bien. Amén. Miren, esto es algo personal. Hace como unas 10 días, 12 días, murió quien puedo decir que era mi padrastro, el esposo de mi mamá. Y antes de que esto pasara, nosotros habíamos platicado de que esto podría suceder en cualquier momento. Claro, no lo deseábamos, pero pasó. Entonces, después platicando, llegamos a la conclusión de que ese era el mejor propósito de Dios, el que ella no sufriera, el de que él era llamado ya porque era lo mejor que le podía pasar. Eso lo podemos entender porque te quita de sufrimientos. Pero son cosas que así son. O sea, nosotros siempre nos vamos a entristecer y vamos a decir, ay, ¿por qué nos pasa esto? Porque nosotros no conocemos cuáles son los planes de Dios, no conocemos ese propósito. Pero debemos de estar siempre confiados y veamos qué es lo que nos dice. Yo quisiera que le diéramos lectura a Romanos 8:28 y veamos qué es lo que nos dice Romanos 8:28. Y dice la palabra de Dios en Romanos 8:28 y dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces nosotros siempre debemos de estar confiando en que Dios tiene el mejor propósito para nosotros. Amén. En cualquier situación. Y como les digo, son las preguntas que nosotros con frecuencia nos hacemos, el por qué me pasa esto a mí, pero nosotros no podemos saber cuáles son los planes de Dios. En nuestro pasaje bíblico de hoy, dice, vemos que la enfermedad de Lázaro llevó a sus hermanas a desear estar más cerca de Jesús, razón por la que le mandaron llamar. Y en Juan 11:3 es donde dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Pero el Señor no fue inmediatamente, sino que regresó el mensaje. Al mensajero le contestó con lo que dice el versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando nuestro Señor Jesucristo se refiere aquí a la gloria de Dios, en este evangelio la gloria de Dios es referirse a atributos que solo Dios tiene y que son los que nos muestra hoy a nosotros en día. Anteriormente, en aquellos tiempos, nuestro Señor Jesucristo se presentó como la resurrección y la vida, pero son atributos que solo Él tiene, solo Él nos puede dar eso. Y esos son los dos atributos que para nosotros son las necesidades más fundamentales, porque nosotros debemos entender que solo en Jesús hay vida y Él es la resurrección y la vida, solo en Él hay. Nadie más nos puede dar estas promesas y esta esperanza, porque nosotros debemos siempre confiar en que Él tiene los mejores planes. Otro de los puntos que tenemos que ver es que aquí hay buenos ejemplos para nosotros, que nosotros como cristianos deberíamos de seguir, porque es verdad que Marta y María se encontraban tristes porque su hermano Lázaro estaba agonizando. ¿Y qué fue lo que hicieron? Mandaron buscar a nuestro Señor Jesucristo, querían estar cerca de Él. Hoy nosotros quizás no tengamos ¿cómo les diré?
No lo podremos buscar físicamente, pero podemos buscarlo en oración. Podemos buscarlo en oración, siempre buscar a Dios a Dios en nuestras oraciones y confiar en Él. Entonces, este es un ejemplo que nosotros debemos seguir, como el de Marta y María, que a pesar de la tristeza y de lo que ellas estaban pasando, confiaban en el Señor y lo buscaron, y lo buscaban, porque ellas confiaban en Él, ellas tenían esa fe, aunque hay veces que nosotros como seres humanos podemos decir que tenemos tanta fe, pero ya lo hemos dicho, cuando nos llegan las pruebas, ¿qué es lo que pasa? Nos hacemos débiles y empezamos a hacernos preguntas y empezamos a cuestionar a Dios, y no debe ser así. No debe ser así, debe ser lo contrario. Debemos buscar a Dios en oración, debemos buscarlo a Él en oración y confiar siempre en que la respuesta va a llegar. La respuesta va a llegar. No es que nosotros digamos, quiero la respuesta rápido. La respuesta va a llegar en su tiempo, en los propósitos de Dios, en los tiempos de Dios. Y este es un ejemplo que nosotros debemos como cristianos seguir, el buscar ante cualquier circunstancia, cualquier situación, buscar siempre a Dios. Amén. ¿Y qué más podemos hacer? Orar, ya lo dijimos, pero también pedirle a nuestra congregación, a nuestros hermanos que también oren por nosotros, porque la oración es poderosa, la oración es poderosa. No queremos decir que no tengas que ir al médico o usar otra clase de recursos para recuperar la salud. Al contrario, se te pide que lo primero que hagas como creyente es confiar en Dios, es llevar tus necesidades, tus problemas, lo que estés pasando, lo lleves a Dios primeramente, confíes en su respuesta, pero no se te dice que no vayas a consultar a un médico o utilices otra clase de recurso, es todo lo contrario. Primeramente hay que tener confianza en Dios y hacer lo que tengamos que hacer. Amén, gloria al Señor. Dice aquí, fíjense lo que dice nuestro estudio, dice, en cuanto al mensaje de las hermanas de Lázaro, dice, en cuanto al mensaje que las hermanas de Lázaro enviaron a Jesús, hay un detalle muy importante y hermoso que podemos notar. Y dice, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Ellas no le agregaron nada más, no pusieron ninguna petición delante del Señor. Ellas dijeron, el que amas está enfermo. Ellas tenían plena confianza en que el Señor iba a hacer lo que Él consideraba acertado. Ellas tenían esa confianza que nosotros siempre debemos mostrar en que el Señor siempre hará lo que mejor nos conviene. Y esta es una verdadera prueba de fe y humildad que nosotros también debemos tener, que nosotros también debemos siempre de tener en cuenta y ponerle en nuestras oraciones también. Esa fe y esa humildad, ponerle en nuestras oraciones pidiendo que se haga su voluntad, que lo que Él piense que sea correcto, que eso se haga. Y también notemos que su confianza no se basaba en el amor de Lázaro por el Señor, todo lo contrario, en el amor del Señor por Lázaro, a como hoy lo tiene por nosotros. Porque nosotros como personas, como humanos, nosotros tendemos a fallar. Nuestro amor no es siempre el más sincero. Nuestros deseos para las demás personas tampoco no siempre son los más sinceros. En cambio, ustedes pueden notar que el amor de Dios es siempre el mismo. Es perfecto y Él nunca cambia su amor. Miren, hay cosas que muchas veces se nos preguntan como cristianos y dicen, oye, ¿por qué si Dios es tan bueno, por qué permite la maldad? ¿Por qué no termina con el diablo? Y he escuchado a personas o pastores que dicen, no, pues dale gracias a Dios porque tú serías el primer diablo en que te terminara. Terminaría con toda la humanidad. Entonces, el punto es de que nosotros
nosotros fallamos, pero Dios no falla. Fíjense qué tan grande es su misericordia, que aún nos sigue teniendo la paciencia para que nos salvemos. Amén, gloria al Señor. Sabemos que su día está cerca, la venida del Señor está cerca, pero Él es tan paciente que todavía nos da un tiempo más. Entonces ahí se muestra el verdadero amor, y esa era una de las plenas confianzas que Marta y María en este pasaje nos enseñan, en que ellas confiaban en el amor que sentía nuestro Señor por Lázaro, no lo contrario. Y hay un pasaje que a mí me gustaría que viéramos, que está en Jeremías 31:3. Yo quisiera que le diéramos una lectura a este pasaje, y yo lo voy a leer. Jeremías 31:3. Aquí lo tengo. Y dice, miren, esto es para que vean que no solo el amor de Dios es solo en el Nuevo Testamento, porque hay unos que dicen, no, Dios era malo en el Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, y no es cierto, un Dios justo. Amén. Dice Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amor eterno. Él nos ama desde la eternidad. Él nos ama desde la eternidad. No es un amor de ayer o de antier o del año pasado. Es un amor desde la eternidad, desde la creación, desde antes de la creación. Él ya nos amaba y nos sigue amando. Entonces ese es el amor en el que nosotros debemos de confiar, en el que Él siente por nosotros, en el que Él tiene por nosotros. Dice, estas dos mujeres sabían cómo el Señor amaba a Lázaro, ¿sí? Así que no tuvieron que hacer ni una larga petición, ni le tuvieron que poner palabras bonitas a lo que le decían para convencerlo de que nuestro Señor Jesucristo hiciera lo que era correcto, o lo que podría ser lo mejor para Lázaro. Entonces, de igual modo, cuando nosotros nos dirigimos a Dios en oración, debemos de estar seguros de que su amor por nosotros es real, y de ahí en adelante debemos esperar confiadamente su respuesta. Siempre confiar en que Él nos ama, en que Él quiere lo mejor para nosotros. Y cuando digo que Él quiere lo mejor, no necesariamente quiere decir que nos vaya a sanar. Puede ser cualquier otra cosa. Lo que Él decida es el plan que Él tiene, y es el plan perfecto. Entonces, es un bonito pasaje para que nosotros lo tengamos en cuenta. Son unas bonitas ejemplos de fe, de humildad, de confianza en Dios. Vamos ahora a pasar a darle un pequeño repaso a lo que viene siendo ahora la necesidad del duelo. Porque todos sabemos que en este mundo todos vamos a morir. Todos vamos a morir. El único que no muere es el que no vive. Entonces, es algo que nosotros traemos por naturaleza, es inseparable para nosotros, la muerte es inseparable para nosotros, o sea, nacemos, vivimos y vamos a morir. Entonces, sabemos con certeza que vamos a morir, pero aquí es muy necesario preguntarnos lo siguiente: ¿cómo enfrentamos o enfrentaremos esa realidad? ¿Qué sentimos o sentiremos en la muerte de un ser querido o de una persona de las que amamos? Ya vamos a sentir dolor, tristeza, sufrimiento. Yo quisiera que hubiéramos estado reunidos más personas, porque aquí hay 2 o 3 preguntas que nos podríamos hacer, que podríamos tomar un tiempo para hacernos. Y yo solo le voy a pedir a mi pastora si ella puede pasar tantito aquí al frente, y yo le voy a hacer unas preguntas, y yo quisiera que ella nos explicara un poquito de esto.
¿Qué es el duelo, pastora, para los cristianos? ¿Está permitido el estar en duelo? Claro que sí, porque al morir una persona que amamos, aunque sabemos que pasa a la presencia del Señor, que está empezando ya su vida en la gloria misma de Dios, esa separación nos causa grande dolor. Mi mamá era una mujer muy cristiana, amaba a Dios, sirvió al Señor por muchos años. Cuando ella murió, el dolor para mí personalmente fue muy grande. Fue un alivio que mi mamá muriera porque mi mamá sufrió mucho sus últimos meses de su vida. Pero el no tenerla cerca, el no escuchar su voz, el no mirarla, el no sentir su cercanía fue un dolor tan grande. Y es inevitable el sentir esa tristeza profunda, hasta incluso lo que muchos dicen es una depresión al que uno siente cuando un ser amado muere. Y los cristianos no somos seres supernaturales. Pasamos por todas esas emociones, como es el dolor de perder un ser amado. Así es. Muchas gracias, pastora. Muchas gracias. Y fíjense lo que ella acaba de decir, nuestra pastora acaba de decir un punto importante. Los cristianos no somos seres sobrenaturales. Una vez platicando con una persona a la que yo quiero mucho y estimo mucho, me dijo que nosotros como cristianos no deberíamos de sentir dolor ni estar tristes cuando una persona se nos va, un familiar, un ser amado, porque dijo, la Biblia lo dice, todos vamos a morir. Y yo le dije, sí, claro, todos vamos a morir, pero la Biblia también dice que tenemos que sentir tristeza y misericordia por las demás personas. Entonces es un punto muy importante, porque el dolor, dice, forma parte de la vida. Y aquí viene uno de los pasajes más cortos de la Biblia, o el más corto quizás, pero es algo que tenemos que ver, porque lo acabamos de decir, no somos sobrenaturales. Y aún así, miren, la muerte nos causa dolor. A nadie le deseamos la muerte, a nadie, ya sea cristiano o no cristiano. Nosotros no le debemos de desear la muerte a nadie. Correcto. Entonces, sabemos que la muerte causa dolor y todas esas cosas. Imagínense lo que sintió nuestro Señor Jesucristo cuando llega a la aldea donde vive esta familia, a la que Él ama mucho, a la que Él estima demasiado. Él amaba a Lázaro, dice la palabra, no lo digo yo, la misma palabra lo dice. Así es. Entonces, si nosotros, que no somos más que seres humanos, nos entristecemos, aquí hay un punto que Juan nos relata, y es cómo se conmovió nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 35, Jesús lloró. Él siendo Dios y siendo completamente humano, un verdadero humano, un verdadero hombre, lloró. Entonces, este es el punto en que debemos guardar el duelo, debemos guardar el luto. Si es alguien cercano o de algún amigo o familiar, lo que sea, debemos de guardar el luto, desahogarnos, llorar es bueno, llorar es bueno. Sí. O sea, no estamos diciendo que no debemos llorar, debemos desahogarnos. Pero debemos de darle el apoyo a la persona, si no es nosotros, a la persona que está pasando por esos momentos difíciles, debemos de apoyarlos, de consolarlos, darles palabra. Por eso es siempre bueno estudiarla, porque en esos momentos es cuando más se utiliza. Si de por sí la tenemos que utilizar a diario, en esos momentos es de mucha utilidad, porque es cuando salen palabras para consolar a las personas. Ahora que murió, como les digo, mi padrastro,
yo lo había platicado con mi mamá y habíamos puesto de acuerdo en cómo tendría que ser esto. Y, y yo le digo que mi hermano me dijo, no ocupo que hables con mi mamá, dice, porque yo no tengo las palabras, yo no soy como tú, yo no tengo las palabras para consolarla. Dice, al contrario, me quedé mudo. Y me quedé pensando, mi hermano le regalé una Biblia el año pasado, pero se la regalé para que la estudiara, no para que la tuviera nada más en cierto rincón o en una mesita. Pero bueno, nosotros debemos de entender que no todos somos iguales, no todos pensamos igual, pero sí, nosotros como cristianos siempre debemos de dar ese apoyo, esas palabras de aliento. Y otro consejo es, después del duelo, después de lo que tú quieras que hayas pasado con luto, días, semanas, meses, lo que tú consideres que es necesario, después de eso hay que seguir viviendo. No hay que irnos a la tumba con esa persona, no hay que sepultarnos con él. Nosotros tenemos que seguir la vida, tenemos que entender que hay más personas a nuestro alrededor que nos necesitan, que debemos de apoyar para que no se sientan solos, cosas así. Y entonces debemos de entristecernos, de llorar, lo que tú quieras, pero después de este dolor hay que seguir viviendo. Y si por alguna razón se nos anuncia que nosotros somos los siguientes, ya sea que salgamos con una enfermedad o cualquier cosa, de igual manera podemos ponernos tristes, pero hay que seguir viviendo, hay que esperar que se nos llegue la hora, pero no desesperados, y recordar algo, que la muerte no es el final, hay otra vida. Hay otra vida. Y miren, aquí yo voy a decir algo, esto no viene aquí, esto es de mío, pero si alguien quiere empezar a vivir esa nueva vida, esa vida nueva, esa transformación, el saber lo que es desde una vez estar viviendo lo que va a ser la resurrección, tienes que aceptar primeramente a Jesucristo. Amén. Tienes que aceptarlo como tu Señor y tu Salvador. No quiere decir que lo hagas solo en ese momento, tienes que día con día seguirle, obedecer, tener obediencia. Entonces tú vas a empezar a vivir esa nueva vida, vas a empezar a vivirla. Claro, hasta que no se llegue realmente la muerte física vas a saber lo que es realmente la resurrección, la otra vida, la verdadera vida, porque hay otra vida, hermanos. Solo quiero añadir que en este tiempo del virus, sí, exactamente, pues la muerte puede ser algo muy súbito. Este fin de semana recibimos la noticia de un señor que murió del COVID súbitamente. Hay personas que conocemos que han tenido familiares, pastores, amistades que han muerto. Este tiempo de este virus, de esta pandemia, creo que el gran mensaje de este tiempo, o la pregunta, ¿estás preparado para el encuentro con tu Dios? ¿Estás preparado para morir? Y como usted dice, tengamos nuestra fe puesta en Cristo y así pasaremos a la vida eterna. Pero si no estamos preparados para ese momento de morir, entonces la otra opción, porque solamente hay dos caminos, es una eternidad lejos de Dios. Exactamente. En sufrimiento, en dolor y en remordimiento por haber rechazado a Jesús. Así que estemos preparados, cristianos, no cristianos, tenemos que considerar esto hoy más que nunca. Así es, amén, amén, es verdad. Muchas gracias, pastora, por darnos este punto, esta buena palabra. Y dice, nuestro Señor Jesucristo se presenta, dice, Cristo, la resurrección y la vida. Tan pronto como las hermanas de Lázaro escucharon que Jesús venía a verla, Marta salió rápidamente a su encuentro.
Marta se quedó en casa, María se quedó en casa, perdón, y eran unas personas muy diferentes. Marta, ustedes saben, activa, le gustaba andar aquí y allá y barriendo y ya saben, ¿verdad? Y María era un poco más reflexiva, pensativa, era más tranquila. Pero sin embargo, ellas dos, cuando encontraron a nuestro Señor Jesucristo, cuando lo vieron, le dijeron lo mismo. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Seguramente fue lo que platicaron, dice aquí, seguramente sería lo que platicaron cuando estaban en su casa viendo como Lázaro agonizaba, y ya cuando Lázaro murió, seguramente ellas lo platicaron, porque ellas tenían mucha fe en Cristo. Y asimismo, como ellas tenían esa confianza, esa fe, asimismo se percibe una fe mezclada con incredulidad. Dice, ya que estas mujeres no dudaban del poder del Señor para sanar a su hermano, pero siempre y cuando Él estuviera presente. Ellas no alcanzaban a comprender, no alcanzaban a ver que también Él lo podía haber sanado a distancia. ¿Recuerdan el pasaje? Dice aquí es Juan 4:50, cuando Jesús sana al hijo de un, creo que era un centurión, sí. Él le dice, ve, tu hijo vive. Y él se va, confía plenamente en la palabra del Señor, se va. Y lo que pasa, que el centurión se encuentra con sus servidores, con sus siervos, y le dan la noticia de que su hijo está vivo. Lo sanó a distancia, o sea, la pura palabra del Señor. Él tiene el poder para eso, pero ellas todavía no alcanzaban a entender eso. No lo alcanzaban a ver, no alcanzaban a entender que Él tenía el poder para haberlo sanado a distancia, pero, ya lo hemos dicho, esta enfermedad no era para muerte. Esta enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Dios tenía un propósito, nuestro Señor Jesucristo tenía un propósito. ¿Lo pudo haber sanado a distancia? No lo hizo. ¿Por qué? Sigamos estudiándolo. Y dice que mucho menos eran capaces de pensar que podía resucitarlo de los muertos. Su fe necesitaba madurar, y igual la de nosotros ahorita en estos tiempos. Necesitamos siempre, ¿cómo se dice? No alcanzamos a ver en realidad la grandeza de Dios, la gracia que tiene Dios, y muchas veces nosotros, o casi siempre, nuestra fe es débil, y no alcanzamos a comprender estas cosas. Entonces debemos orar día con día para que el Señor nos ayude a madurar en esa fe, nos ayude a madurar la fe. Debemos orar, dice, oremos cada día para que nuestra fe en el Señor siga madurando. Entonces, así como ellas no lo comprendieron, y a lo mejor nosotros en ciertas circunstancias no comprendemos los propósitos de Dios, debemos de madurar nuestra fe, orar, leer la palabra, y no solo leerla por leerla, sino que ponernos en las manos de Dios antes de escudriñar la palabra, para que podamos entender cuáles son los propósitos de Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros y cuál es el plan que está para nosotros enfrente. Dice, nosotros también tenemos que luchar con frecuencia en la vida cristiana con desilusión por las expectativas insatisfechas. Y dice que María y Marta pudieron haberse sentido insatisfechas. Ellas podían haber creído, pues estaban preguntando si el Señor les había fallado, porque le hablan, le mandan llamar, y Él no asiste, Él no llega a tiempo. Entonces, ¿quién es el que en realidad falló? Dice, preguntémonos. Dice, si lo que
lo que ellas esperaban era correcto o lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo. Y aquí dice, debemos pensar que si estamos en Jesús no nos pasarán cosas malas en la vida. Se ha comprometido el Señor a sanarnos de cualquier enfermedad que tengamos y a librarnos indefinidamente de la muerte. Y la respuesta a esto, hermanos, es no. No, porque si así fuera, no habría enfermedad en nosotros. No morirían. Imagínense, ay, voy a hacerme cristiano porque ahí no hay enfermedad, no hay muerte. No, esto no es así. Nuestro Señor tiene siempre un propósito. Quizás a lo mejor Dios nos hizo con otro propósito, pero somos pecadores y Dios recordemos lo que Dios es soberano. Aparte de ser un Dios bueno y misericordioso, soberano, Él sabe con quién, cuándo y cómo. Entonces, yo creo que si esto fuera verdad, sería muy diferente, pero la realidad es la que vemos, y claro está, Dios no, dice, sin embargo, eso es lo que Dios ha prometido o es lo que nosotros queremos creer. O sea, nosotros no, es lo que Dios nos prometió, es lo que nosotros queremos creer, que Él nos tiene que librar de toda la enfermedad o indefinidamente de la muerte. No, eso ya es responsabilidad de uno, porque muchos se sienten desilusionados cuando dicen, ay no, si Dios es bueno, ¿por qué la gente se enferma? Pero Dios no nos ha prometido eso. Dios no nos prometió eso. Entonces, como ya lo dijimos, Dios es soberano, Dios es bueno, es misericordioso, es lento para la ira y grande en misericordia, pero recuerden que Dios es soberano y Él tiene el poder para cambiar cualquier cosa, Él la puede cambiar. Él puede, a lo mejor una persona está muy enferma, pero si en realidad se ha arrepentido y el propósito de Dios es que esa persona sea de un testimonio grande para su gloria, entonces Él lo va a sanar quizás, o quizás no. Pero eso debemos de tenerlo en cuenta, que si nosotros lo queremos creer y si nos desilusionamos, la responsabilidad es de nosotros. Dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Dice, a pesar de todo su dolor, Marta seguía creyendo que Dios obraba poderosamente a través de Jesús. La confianza de Marta seguía inamovible en el Señor Jesús. Pero ella tenía ese problema. Ella hablaba de nuestro Señor Jesucristo como si Él fuera solo un profeta humano. Pensaba que Él no tenía el poder en Él como para decir sana, y va a sanar, o levántate y va a levantarse, o sea, a como fue en lo que vamos a ver más adelante. Dice, porque dice, ella no creía que tuviera el poder independiente para sanarlo. Ella pensaba que tenía que ser por Dios, por obra de Dios, pero nuestro Señor Jesucristo es Dios. Amén. Entonces, Él tiene el poder para hacer las cosas, pero ella no lo alcanzaba a comprender. Ella lo sentía como que tenía que ser la voluntad de Dios, como si Él solo fuera un profeta, un enviado, pero Él era más que eso. Era más que eso. Dice, por otro lado, aunque dijo que Dios le daría todo lo que le pidiera, tal parece que para ella el asunto de la resurrección de su hermano Lázaro quedaba excluido. Y lo vuelvo a repetir, Dios, nuestro Señor Jesucristo tenía el poder, pero había un propósito, y yo creo que para nosotros también hay propósitos, aunque no estemos pasando por una situación difícil, para nosotros también hay propósitos, y tenemos que aprender a escuchar esa voz que nos llama, porque hay veces que Dios nos habla y no entendemos,
Y hasta que no nos pasan cosas como aquí lo estamos viendo es cuando vamos a comprender. Dice, aquí dice, tu hermano resucitará a Marta. Estas fueron las primeras palabras que nuestro Señor le pronunció cuando llegó a Betania, cuando llegó a la aldea. Son realmente extraordinarias. Esto es lo que se le había prometido. Esto pues le prometió a Marta que su hermano Lázaro iba a resucitar. Pero Marta seguía luchando con esas dudas, con esa incredulidad de que sí, nuestro Señor Jesucristo era Dios, escuchaba a nuestro Señor Jesucristo en todas sus oraciones, pero aún no alcanzaba a comprender que nuestro Señor Jesucristo era Dios o es Dios. Entonces, dice, pero Marta seguía luchando con su fe y no era capaz de interpretar la resurrección prometida por Jesús como una realidad, dice, para el tiempo presente también. Ella solo sabía o creía que Lázaro iba a resucitar en el día postrero. Ella no alcanzaba a comprender que, como lo decimos, nuestro Señor Jesucristo tenía el poder para levantarlo en ese momento. Seguía luchando con esa incertidumbre de será cierto o no, y es como les digo, nuestra fe también es igual. Muchas veces dudamos de las cosas de Dios, dudamos, y eso no debe ser así. Dice, de hecho, cuando, a ver, perdón, permítanme, me perdí un tantito. Dice, de hecho, cuando momentos después el Señor mandó retirar la piedra de la entrada del sepulcro, aún Marta no lo podía creer. No, ella le dijo que no lo abrieran porque ya es día, porque tenía 4 días de estar en el sepulcro. Ella no alcanzaba todavía a comprender. Dice, Marta, al igual que muchos de nosotros, fue capaz de creer que Dios haría grandes cosas en un futuro lejano, pero al mismo tiempo manifestó una fe débil ante las pruebas. Presente. Sí, perdón. Sí, en las pruebas presentes. No obstante lo anterior, el Señor es capaz de hacer mucho más de lo que le pedimos o esperamos. También en el presente. Él siempre puede superar nuestra fe. O sea que nosotros tenemos que siempre confiar en Él y no solo en lo que nosotros creamos que Él puede hacer, porque Él hace todavía cosas mayores. Amén. Él hace cosas más grandes de las que nos imaginamos. Pero eso siempre tiene que ver que nosotros en realidad confiamos, que en realidad estemos confiando en Dios. No dudemos, no pensar que solo puede hacer ciertas cosas, sino que Él siempre nos va a superar en todo. Él siempre va a superar nuestra fe, va a superar todo. Su misericordia es grande, todo lo de Él es meramente más grande que nosotros, sus pensamientos, sus propósitos, todo. Amén. Y dice, ya casi vamos a concluir, y dice, yo soy la resurrección y la vida. Marta creía que Jesús sería escuchado por Dios en todo aquello que pidiera, pero en ese momento el Señor le dijo que Él mismo tenía autoridad y poder para dar vida y para restaurarla por medio de la resurrección. Él es el autor de la vida. Nuestro Señor Jesucristo es el autor de la vida, el autor y consumador de la vida. En Él todo fue hecho, por Él todo fue hecho, y para Él todo fue hecho. Entonces, lo seguimos diciendo, Él tiene el poder y debemos de confiar en Él, dice. Él es el autor de la vida, el mismo Dios encarnado, fuente de toda vida, ya sea espiritual o física. Por eso nadie más que Él podía hacer una declaración como esta: yo soy la resurrección y la vida. En nadie más la hay, en nadie más hay esto. Nadie más te lo puede prometer, no hay ningún otro ser que te lo pueda prometer, solamente Dios, solamente nuestro Señor Jesucristo. Él es la resurrección y la vida, Él es el mismo
el autor de la vida, como dice aquí. Dice que esta fue la séptima afirmación del Señor que Juan recogió y la cual comienza con el conocido yo soy. En esa ocasión quería mostrar que él tenía poder absoluto sobre la muerte. Y es cierto, dice, no que él fuera un medio para traer a la vida a los muertos, como lo pudieron haber sido en el pasado unos profetas, Elías, Eliseo, sino que él mismo es la resurrección y la vida. Amén. Él no era el instrumento, él no era solo el voy a orar y Dios me va a escuchar. No, él es el mismo Dios encarnado, entonces él es el todopoderoso, él tiene poder sobre todo. Y eso es lo que ellas no alcanzaban a comprender, que él tenía el poder para hacerlo. Y dice, aquel día el Señor se propuso resucitar a Lázaro, pero esto sería solo un anticipo de lo que un día ocurrirá en este mundo. Y es lo que estamos tratando de entender, porque todos sabemos, y cuando todos confiamos en Dios, sabemos que vamos a estar con Él, que la muerte no nos va a vencer, que hay una mejor vida después de esta. Y dice Juan 11:25, dice, vemos el orden de lo que dijo primero, resurrección y luego vida. Esto dado a que la resurrección abre la puerta hacia la auténtica vida inmortal. Y es verdad, porque ahorita en esta vida nosotros tendemos para empezar, nosotros tenemos ahorita un cuerpo que se deteriora, nos hacemos viejos, tenemos enfermedades, pasamos por toda clase de cosas. Entonces, cuando realmente resucitemos, cuando resucitemos en el día postrero, entonces ahí vamos a tener un cuerpo que va a ser incorruptible. No vamos a estar en pecado, no nos vamos a envejecer. Esa es la verdadera vida, la del espíritu, la vida espiritual, la vida inmortal que vamos a tener. Dice, por eso debemos entender que el Señor se estaba refiriendo en este contexto a personas que están muertas físicamente. Todas ellas serán resucitadas por el poder del Señor Jesucristo y vivirán eternamente, aunque unos sentenciados a condenación y otros disfrutarán de la vida eterna junto al Señor. O sea que si quieres disfrutar la vida eterna junto al Señor, ya sabes lo que tienes que hacer, dobla rodilla, acéptalo como tu Señor y como tu Salvador. Dice la palabra que debemos de santificarnos en su verdad y que su palabra es la verdad. Entonces debemos de alejarnos de todo lo malo, debemos venir. Aquí está la vida, aquí está la verdadera vida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aceptar que Dios es el único que nos puede salvar, que solamente Jesucristo nos puede salvar, no hay otro, no hay otra forma de salvarnos. Ya lo dijo la pastora, hay dos formas de disfrutar la vida. Bueno, hay dos formas de irnos a la otra vida, o para condenación, alejados de Dios, o cerca de Dios, en su reino, en la nueva Jerusalén, en el nuevo mundo que vamos a tener. Y dice, después de lo anterior, el maestro habló de los creyentes vivos, del mismo modo que antes había hablado de los creyentes que ya habían muerto. El versículo 26 dice que el creyente será librado de la muerte o condenación eterna por el poder del Señor. Y aquí dice el versículo 26, dice, y todo aquel, les voy a leer el 25 y el 26, dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo sí lo creo. Aleluya. Y les voy a dar la conclusión para terminar. Dice, en medio del terrible e indescriptible dolor por el fallecimiento de un ser querido, le animamos a poner su fe en acción. O sea, confiemos en el Señor.
pongámosla en acción. Si tenemos alguna duda, oremos al Señor para que, como ya lo dice aquí el estudio, maduremos esa fe, para que aprendamos a madurar esa fe en el Señor. Y dice que el Señor está dispuesto siempre a consolarnos por medio de su Espíritu Santo. De modo que debemos confiar en el poder de las promesas del Señor Jesucristo y sigamos viviendo en Él sabiendo que con la muerte no se acaba todo. Él es la resurrección y la vida. La persona que cree en Él, aunque esté sepultado, vivirá. ¿Cree usted esto? Claro que sí, yo lo creo y espero y les haya sido de bendición y hayamos podido aprender algo hoy con esta lección. Y pues yo creo que, como lo dice aquí, hay que confiar en el Señor, hay que seguir madurando nuestra fe y creyendo en Él. Cuídense y que Dios me los bendiga. Estamos viéndonos. Gracias. Amén. Gloria al Señor.